noches, bienvenido a tu programa Hombres en Guerra. Una vez más te damos las gracias a nombre de CCBM Broadcasting de que estás aquí con nosotros en un programa más acerca de qué es el hombre dentro de la iglesia, qué problemática tenemos, qué es lo que callan los hombres. Y tenemos a un invitado que queremos mucho y que hemos tenido aquí con nosotros, tanto en el instituto como en todo lo que se ha hecho, nuestro hermano y pastor Alfredo Guerrero, que él es pastor del templo apostólico Jehová Shema. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, bendecido, gracias a Dios. Doctor, un honor y un gusto estar nuevamente aquí con usted por estos medios. Me siento honrado, gracias a Dios, porque nos dan la oportunidad de presentarnos aquí primeramente de Dios y con ustedes. Pues los que estamos honrados somos nosotros. Así es. Cuando Dios estamos honrados somos nosotros, es porque amamos a nuestro hermano y le damos gracias a Jesucristo que nos permite transmitir estos programas. Más que para todo es darle la honra y la gloria a su nombre. Pero quisiera que se introduciera un poco más mi hermano, en quién eres, qué haces, qué no haces, qué vas a hacer, Bueno. antes de que entremos más en tema. Más que nada, agradezco a Dios la oportunidad que me da de ser parte de un ministerio que es el pastorado, que sabemos que no es algo de imposición, sino es un llamado de Dios y hay muchas quizás preguntas que uno se hace, pero conforme uno va avanzando, el Señor le va mostrando y le va dando en sí la respuesta de cada pregunta. Un ejemplo es cuando yo empecé en las cosas de Dios, yo no sabía a qué me iba a llamar el Señor. Y gracias al Señor, pues tenemos ahorita ya, vamos para 6 años de hecho el mes que entra cumplimos 6 años ya en el pastorado. Estamos jóvenes, vamos aprendiendo y si hay muchas, pudiese decir, en el sentido obstáculos, pero bendito el Señor que Él ha ido abriendo puertas, que Él ha ido bendiciendo nuestras vidas, tanto el lugar donde estamos. La visión es seguir expandiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que lo conozcan realmente, que Él es el único que nos va a dar la salvación y la vida eterna. Pues mira, aquí va a estar en pantalla, vas a tener el nombre de la iglesia y la dirección, su número de teléfono, etcétera. Pero a mí me interesaría, antes de que entremos a un tema más profundo, vamos a decirlo así, es de que nos dijeras, tú dijiste algo que me llama la atención. Yo creo que a todos nos llama la atención esto. Cuando hablamos acerca de que yo no sabía qué es lo que quería el Señor de mí. La pregunta para ti, en una forma, ¿cómo te diré? Personal, ¿cómo fue que tú en realidad, que Dios te dijo a ti, por decirlo en esa forma, quiero que seas pastor? Una pregunta muy profunda, pero creo que los planes de Dios son perfectos y uno en cierta manera quiere ser obstáculo para los planes de Dios y los obstáculos los podemos ver con lo que hoy está sucediendo en la iglesia, obstáculos por los cuales el Señor nos ha puesto como por cabeza y no por cola. Entonces, el obstáculo en el sentido que usted me dice cuál fue, es que la vida que yo llevaba no era de acorde a lo que el Señor realmente pedía. Aunque somos pecadores, ¿verdad? No hemos dejado de pecar día con día. Lo bueno es que tenemos a un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido de cómo fue o cómo sucedió, el plan de Dios es perfecto y Él nos va a ir orillando a tomar su plan cuando nosotros hay un corazón dispuesto. Cuando yo empecé en las cosas del Señor, nací en el seno evangélico
cristiano, en el seno cristiano, y muchos principios por parte de nuestros abuelos, nuestros familiares, y eso me fue llevando a conocer. Y es donde se marca la escritura que dice que tenemos que instruir al niño en su camino, ¿no? Y cuando ya fuere viejo, pues no se apartará de él. Y ahí es donde va el Señor obrando, y en mi arduo trabajo que yo tenía secular, estaba envuelto en muchas cosas, por lo cual había un vacío dentro de mí, y ese vacío no lo podía llenar nadie, ni nada. Y empecé a buscar nuevamente de Dios, porque hubo una separación de mi juventud a lo que ya fue mi persona adulta, que aproximadamente unos 12 años se podría decir que hubo una separación. Y en esa separación probé muchas cosas, las cuales me querían alejar de Dios, pero lejos de alejarme me fueron inclinando a Él. Y recuerdo en ocasiones en la tercera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, yo estaba ahí, estaba el hermano Juan Valadez, pastor de ese lugar, y yo me iba y oraba en el altar y le decía a Dios que yo quería servirle, que yo quería ese vacío que había en mí fuera quitado, porque había un vacío. En cierta manera tenía todas las cosas, pero había algo que hacía falta en mi persona. Y eso fue lo que me llevó a que yo fuera buscando a Dios. Y pasaron circunstancias que no fueron lo que yo deseaba, pero aún así en mi ser decía, yo quiero servirte, no importa lo que me quites, no importando lo que pase, yo quiero servirte. Y pues el Señor me fue orillando, yo no quería, pero el Señor dijo, yo te tengo preparado esto, y me fui llevando cuando de repente sucedió lo que ahora pues estamos ejerciendo para la gloria de nuestro Señor. Pero ok, todo eso se oye muy bien, se oye cómo el Señor estuvo moviendo contigo, pero yo creo que la pregunta de todo varón, ok, inclusive mujeres, ok, porque inclusive mujeres muchas veces se pueden preguntar si pueden ser pastoras o no pueden ser pastoras, pero Dios tiene su tiempo para cada persona, ok, y coloca a cada persona, ok, según su soberanía, no su propósito. Sabemos que la mujer en sí no puede ser pastora, ok, o ser llamada pastora, pero le da otras funciones como administración, organización, etcétera, ¿no? La palabra nos dice, ok, en Timoteo, que ella tiene que estar preparada para enseñar, ok, a otras mujeres, para instruir a los niños, porque sin ellas, pues no tendríamos pastores, tan simple como eso, Claro. ¿no? Para lo que voy es lo siguiente, en una forma u otra, okay, como los hermanos que nos están oyendo, los hombres, varones, muchos se podrían preguntar, okay, ¿cómo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo sé que Dios me está dirigiendo a que pastoree una iglesia o a X ministerio? La pregunta sería para ti, ¿en qué momento o cómo te fuiste dando cuenta o cómo Dios se fue comunicando contigo, ok, hasta el punto en el que tú dijiste, tú lo dijiste, te quiero servir, pero en el punto en el que tú dijiste, voy a tomar el mando de una iglesia? Ok. Recuerdo mucho en ocasiones que íbamos a actividades, y en esas actividades yo iba acompañando a los pastores. Gracias al Señor estuvimos trabajando en la obra, y tenía que estar pegado a un pastor porque era el tesorero o era líder, y acompañado a las actividades. Y siempre me decían, al saludarnos, paz de Cristo, pastor, ¿cómo está? Siempre me decían pastor, y yo decía, no es que yo no soy pastor, o sea, yo soy el tesorero, yo soy el líder de esta área, pero no soy pastor. Entonces, eso repetidas veces se me fue diciendo por varias personas, y no por eso yo quise adoptar esa palabra, tomarla, sino que yo decía, no, estar ahí es algo difícil, porque yo veo la situación, veo la problemática, veo el asunto, veo a veces la escasez, y decía yo,
no creo que yo vaya a estar ahí. Entonces, cuando ya empezamos a entrar en el asunto del estar estudiando, porque ese es el detalle, cuando a veces no estudiamos, no se nos da la revelación o lo que Dios tenga para uno. Entonces llegó el momento en que deseé y anhelé estar enfrente de algo para entonces poder enseñar correctamente. Entonces, porque a veces, lamentablemente, torcemos algún pasaje o algo y queremos hacerlo lo más centrado que se pueda hacer para que la persona entonces pueda estar en toda su conciencia, reconocer que es lo correcto. Entonces, eso me motivó más a seguir en el ministerio. Y ya fue cuando entonces el Señor, mi esposa y yo estuvimos en ayuno y bendito el Señor, nos llamaron al ministerio nada más y por circunstancias de la vida o de las cosas que Dios usa las circunstancias para hacer algo y nos fue orillando a que nosotros empezáramos una obra. Empezamos la obra y el Señor empezó a respaldar la obra. ¿Qué obra están empezando ustedes? Una obra de la que ahorita estamos trabajando, la iglesia donde estamos, el templo cristiano donde estamos, y lo empezamos sin nada. Y dijimos, si eres tú, pues tú vas a respaldar todo lo que estemos haciendo. Y puedo decir ahorita con toda la extensión, Él ha proveído todo y ha abierto puertas. Como ha cerrado puertas, Él ha abierto puertas. Entonces creo yo más que nada, el deseo respaldado con lo que Dios da es donde se mira que realmente es lo que Él quería. Porque hay unos hombres que realmente están batallando en una área, en otra área y no hay ese respaldo de parte de Dios. Y es necesario buscar el respaldo de Dios. Porque todo lo que hagamos en el nombre de Él lo va a hacer. Pero esto es más delicado, pienso yo, porque no estamos hablándole a cualquier persona, sino estamos hablando a las almas que el Señor quiere formar, quiere edificar, quiere restaurar de la condición de la que se encuentra. Y ahí fue donde yo entonces entendí que el Señor me llamaba a esto. Y pues en eso estamos, tratando de servirle al Señor en esa área. Entonces podríamos decir, para seguir hablando un poco más de esto, pero para ondear un poquito más, el Señor en una forma u otra, por lo que tú estabas haciendo, y como te estabas comportando en la iglesia o las reuniones que tenían, Él te fue forjando a tú pensar, quiero poner una iglesia. Yo no quería abrir la iglesia personalmente. Yo no la quería abrir. Oramos al Señor y el Señor empezó a respaldar. Yo quería servir únicamente a lo que era la iglesia donde yo estaba. Pero ¿cómo? Para ponerlo un poquito más claro, entonces tú no querías en realidad servir o abrir una iglesia, ya te habían, la iglesia en la que estabas te abrió las puertas para, vamos a decirlo así, ordenarte como ministro. Sí. Y después de eso, vamos a hablar un poquito más ahorita que regresemos. ¿Cómo entra ese deseo, vamos a decirlo así, de que quieres o qué es lo que te empuja, ¿no?, a abrir una iglesia? Pero vamos a regresar en un minutito. Vamos a ir a un corte. Y una vez que regresemos vamos a hablar de eso y vamos a poner una pregunta que es para todo varón, para todos nosotros. Entonces vamos a corte y regresamos en 30 segundos. El mundo necesita jóvenes como tú y como tú, que buscan hacer la diferencia. Queremos ir contra la corriente y romper patrones establecidos. Tener identidad y ayudar al más necesitado. Eso somos.
somos futuro. Ok, bueno, estamos de regreso, ok, aquí en Hombres en Guerra. Entonces, estamos hablando aquí con mi hermano Alfredo, ok, de que él, pues, en realidad no querías abrir una iglesia, ok, estabas pues, querías servir solamente, ok, ya se te había ordenado como ministro, ok, y pues, era un tiempo, vamos a decirlo así, ustedes ayunaron, etcétera. Pero ¿qué es lo que hizo el cambio, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó a que se abriera esta iglesia? ¿Cómo te diste cuenta de eso, pues? Bueno, el darme cuenta no me lo di en su momento, sino que en el lugar donde nosotros servíamos sucedió una situación por la cual nosotros optamos por retirarnos mejor de la iglesia. Aunque nosotros en nuestro hogar dábamos estudios bíblicos tipo célula, optamos por retirarnos mejor. Nosotros decíamos por lo sano, para no ser parte de una división en el lugar, optamos por salirnos de ese lugar y empezamos a trabajar ahí en nuestra casa haciendo estudios bíblicos. Seguimos por un tiempo. Y mi esposa me decía, vamos a iniciar, pues ya estás ordenado, tú puedes hacerlo. Y yo le decía, espera poquito y Dios va a abrir puertas y Dios va a hacer. Y fue la situación en que yo y mi familia optamos por salirnos de ese lugar para entonces emprender algo. Lo empezamos en lo que fue el patio de nuestra casa. No teníamos nada. Gracias al Señor abre puertas, vinieron unos hombres de Dios, fuimos a una campaña, era un aniversario, y llegó ahí el hermano Lucio Martínez, el hermano Rafael Rivera, son de una organización, y estuvimos ahí platicando y había ese deseo, vieron ese deseo que queríamos empezar una obra, y nos apoyaron, nos ayudaron a empezar la obra. Yo les dije, yo no necesito nada, yo nomás necesito que estén conmigo. Okay. No necesito dinero, no necesito provisión, no necesito nada, porque si de algo me doy cuenta es de que yo le dije al Señor, tú vas a obrar y tú vas a hacer las cosas. Yo no quiero hacer nada. Yo no quiero pedir a nadie, tú vas a proveer. Íbamos a empezar un 29 de mayo, íbamos a empezar el primer servicio, no teníamos nada, no teníamos sillas, no teníamos micrófono, no teníamos bocinas, no teníamos absolutamente nada. De repente el Señor empezó a obrar, llegó un hermano con su camionetita y me dijo, hermano, de parte del Señor siento en mi corazón traerle estas 25 sillas, yo no sé para qué las va a querer, pero ahí está. Y me las llevó el hermano. Otro hermano nos dijo, hermano, ahí están las bocinas, cuando tenga, páguemelas, ahí está el micrófono, ahí está la consola, ahí está, y se hizo, como dicen, todo el asunto. Acondicionamos ahí el lugarcito y es cuando empezamos nosotros a obrar. Pero el Señor empezó a proveer lo necesario. Pero las circunstancias fue de habernos salido de ese lugar para entonces nosotros tener el deseo, ahora sí, el deseo de empezar algo. ¿Por qué? Porque fuimos a varios lugares para poder servir y ya había como algo que no me era cómodo. Y fue cuando optamos nosotros por empezar. Entonces podríamos decir, ok, si tú inclusive puedes tomar nota, ok, en tu casa, ok, tú considerarías, ok, que primeramente para poder escuchar al Señor, ok, o ver qué es lo que quiere Él en tu vida, sería primeramente pues estar cerca de la iglesia, estar dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿correcto? Claro. Ok, que sería lo primero, ¿no? El tener un compromiso con Cristo, vamos a decirlo así, primero ser salvo, okay, haber recibido a Jesucristo, okay, que eso es una cosa que vamos a decir es obvio,
Ok, pues estamos hablando aquí para que tú escuches a Dios. Es necesario que tú estés en una forma u otra congregado o trabajando, ok, cerca o con el Señor. Lo podemos decir así. Completamente. La misma escritura en el Salmo 133 dice que en el lugar donde se reúnen los hermanos, donde están en comunión, donde están en coinonía, dice que ahí envía bendición y vida eterna. Y ahí es donde se va a manifestar todo lo que Dios tiene para el hombre. Y donde se va a poner en práctica cuando Él empiece entonces a repartirte de los dones que Él tiene preparado para cada uno. Entonces decimos, ok, que esto es escritura, ¿no? Estamos hablando, a mí no queremos llenarte así, atiborrarte con escritura, ok, porque queremos que se entienda cómo trabaja el Señor. Ok, entonces lo primero sería el estar dentro de una congregación. Cuando decimos dentro de una congregación, no es el forzar, ok, a la persona que esté dentro de una iglesia como tal. Cuando decimos dentro de una congregación es de que te reúnas con hermanos, okay, que estés asistiendo para ser alimentado de la palabra. Okay, tenemos que recordar que la iglesia no es un lugar, por decirlo en esa forma, en el que todo el mundo que llegue se va a salvar. Estamos hablando que la iglesia es precisamente para darle instrucción, okay, y para que el Espíritu Señor se manifieste en el cuerpo de Cristo, para que nosotros sepamos una, cómo trabajar nuestra vida cristiana, entender el propósito de Dios. Okay, dos, entender qué es lo que quiere Dios para nosotros, cuál es nuestro propósito. Okay, y tres, sería el que el Espíritu Santo que obrara por medio de los dones, okay, cómo los va a distribuir y así te darías cuenta de qué es lo que quiere Dios para ti. Entonces podemos resumir de que una es el estar pues, en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dos, el estudiar su palabra. Aunque que no es una cosa de que muchos hablamos de que pues, el Espíritu Santo te lo va a dar y ya no necesitas de nada o de nadie. Estamos hablando de que el Espíritu Santo, en la forma en la que Él trabaja, es de que Él te va a ayudar a recordar y tener mejor entendimiento acerca de su palabra. Pero si no hay un estudio como tal, pues no hay de dónde el Espíritu Santo te va a hacer recordar. Claro, ¿Estamos de acuerdo con eso? Completamente. Entonces dijimos, uno, está en iglesia. Dos, el estudiar su palabra. No solamente en iglesia, pero supongo que tú también estudiabas en casa, Claro. fuera y dentro. No era el que nada más el domingo, no, era continuamente. Una cosa continua. Tres, como dijimos, es dejar que el Espíritu Santo ministre esos dones para que tú te des cuenta de qué dones tienes. Claro. Y cuatro, el servir, ¿no? Servir en iglesia, sin esperar. Una cosa que quiero recalcar aquí, como el hermano está diciendo, él no esperaba recibir nada. Tú no esperabas de que la gente, o que tú pidieras y la gente te diera. Tú simplemente esperabas a que Dios se moviera en tu dirección, vamos a ponerlo en ese sentido, y Él fuese el que proviera. Sobre todo, porque una persona, recuerdo un hermano en el ministerio, me dijo, si es de Dios, vas a permanecer, vas a dar frutos y Él te va a proveer todo lo que necesites. Si no es de Dios, vas a andar peleando contigo mismo, vas a andar pidiendo fiado aquí, pidiendo fiado allá y haciendo esto y haciendo lo otro. Cosas que Dios siempre va a proveer porque es su obra, no es tu obra. Entonces, eso quedó bien marcado. Algo que quiero recalcar es que si no hay un corazón dispuesto, no va a suceder nada. Tiene que haber esa disponibilidad del hombre. Y un compromiso. Sobre todo, porque eso nos va a llevar, el estar dispuesto va a llevarnos a comprometernos a lo que viene enseguida. Y eso es lo que ahorita muchos, lamentablemente, no están así. ¿Por qué le digo? Porque lo podemos ver en las iglesias. La mayoría son mujeres. Lamentablemente los varones no queremos. ¿Por qué? Porque no queremos el compromiso.
No queremos disponer nuestro corazón. Y fíjate que eso es muy cierto. Aunque cuando estaba hablando ahorita acerca de que hoy día son más mujeres que varones en la iglesia, ¿no? Se oye totalmente pues incongruente si tú estás estudiando la palabra. Y cuando digo incongruente, es porque cuando se inició la iglesia, la gente primordial dentro de las congregaciones, ¿qué eran? Varones. Si eran varones judíos, aunque después eran judíos y gentiles, pero primordialmente eran varones. Y conforme el tiempo fue concurriendo y fue creciendo todo, pues el varón ¿cómo lo podrías decir? Se rezagó, su compromiso, ¿cómo lo Pues pondrías tú? se pudiera decir que el afán de todas las cosas lo está orillando a dar un extra. Porque nosotros como varones tenemos que dar un extra. Tenemos que cumplir tanto en casa como en las cosas de Dios. Por ejemplo, como padre, como pastor, tengo un trabajo secular, tengo la iglesia, pero tenemos que dar un extra. El extra es, en el tiempo que a ti te queda, dedicárselo a Dios. Y eso es lo que a veces no queremos hacer como varones, porque preferimos descansar, preferimos reposar. Y cuando dedicamos el tiempo, ese tiempo que podemos decir es el nuestro, dedicárselo a Dios, es donde a veces batallamos. Es porque no hay esa disponibilidad para que entonces Dios pueda darte lo que tú necesitas. Y es donde ahí está ese obstáculo. O no de que, como tú dices, que dispongamos o que encontremos esa disponibilidad para más que nada el dar ese tiempo, ¿no? Claro. El dar ese tiempo. ¿Qué es lo que tú en una forma podrías considerar que es lo que está deteniendo? Tú ya me lo dijiste en una forma, que el hombre no quiere dar ese extra, no está dispuesto a darlo. Pero ¿qué es lo que tú piensas que el varón, por qué está perdiendo el quiero dar el extra, el quiero comprometerme? Tú como pastor, ¿qué ves o qué dificultades ves dentro de los varones hoy día? A que se acerquen a la iglesia, a que quieran trabajar en la iglesia. Porque digo, es muy padre tener, ¿cómo te puedo decir? El tener sábados de varones, pero y lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿dónde están? ¿No? Inclusive los domingos, ¿no? Y yo siento que inclusive si tienes un día de varones, pues son contados, ¿no? Los varones. Sí. Cuando tienes un día de mujeres, pues es... Te falta espacio, ¿no? Claro. Entonces, ¿a qué tú contribuirías esta actitud del varón hoy día? Creo que se ha tomado un papel demasiadamente o extremadamente en el hecho de tener que ser el proveedor de cosas a veces innecesarias. ¿Por qué innecesarias? Porque hay cosas que no son necesarias en un hogar. Pero el varón toma la postura como es el proveedor y le han enseñado en la iglesia que el que no provee para su casa pues es peor que un incrédulo. Entonces se va al afán, pero a veces ya quiere tomar actitudes o comportamientos que no van a llevarlo a un sentido espiritual, sino que más material. Y se está materializando tanto el varón que descuida lo primordial, lo que va a ser eterno, que es lo espiritual. Eso lo entiendo. Entonces, podríamos decir que es como Adán y Eva. Todos culpamos a la mujer, ¿no? De que por ella todos caímos en pecado y por ella todos estamos en desgracia y por ella, pues, todo lo que está en el mundo ha pasado, todo lo malo. Pero en realidad, dentro de lo que es la creación de Dios, el varón era el que tenía vamos a decirlo así, la primicia, ¿no? De enseñarle a la mujer, ¿no? Y de cuidar a la mujer. No era de que porque fuera débil o porque no fuera sumisa, sino simplemente porque estamos hechos en una igualdad, una equidad
iguales, ¿no? En todo sentido. Y cuando digo en todo sentido es de que, pues ahí la responsabilidad primordial en un sentido, o no en un sentido, pero en todos los sentidos, era de que el varón, instruyera correctamente a la mujer, y la cuidara. Es algo que hoy día no estamos haciendo como varones. Sí. Entonces mi pregunta sería, ¿qué es lo que está impidiendo al varón? Tú lo estás diciendo que por lo material, pero ¿cómo le impide eso al varón el acercarse a Dios? Y no solamente acercarse, el servirle a Dios. Sí, la mujer está muy dispuesta en las mañanas a irse a la iglesia los domingos. El varón pues preferiría quedarse a ver fútbol o irse a un juego de fútbol o a jugar golf o X. ¿No? ¿A qué tú le atribuyes eso? Eh, ¿O qué es lo que has visto tú en el ambiente de la iglesia? una de las cosas que he visto es falta de compromiso. Okay. Falta de compromiso. El entrar a la iglesia, falta de compromiso. Lamentablemente vivir una vida doble. En la iglesia soy uno, en la calle soy otro, en el trabajo soy otro. Entonces eso en el hombre, por no darle el extra, ahí es donde se está rezagando, porque está rezagándose. Lamentablemente ahorita hay mucho maltratado. Entonces ese es uno de los problemas que ahorita está sucediendo. ¿Por qué? Porque si ya la mujer dice algo, el hombre dice que sí. O sea, está tomando más posesión que no. ¿Pero quiere estar tomando posesión el hombre o la mujer? La mujer. Okay. La mujer. No tengo nada en contra de la mujer. Pero yo estoy diciendo en el sentido de que a veces toma una posesión que no le corresponde. Y debe de haber parcialidad. En el sentido de que usted dijo algo, somos iguales y tenemos diferentes responsabilidades, pero el hombre se está estancando en el sentido cual que no quiere dar el extra, porque estamos saturados como varones. Ahora, como tú dices, pues muy bien dicho, la mujer está tomando posesión de algo que no es suyo. ¿Lo podemos decir así? Sí. Okay. ¿Y eso qué, para ti, qué sería eso? ¿De qué está tomando ella posesión? Que ella se está dedicando más a las cosas de Dios. Entonces, está tomando más tiempo para Dios. Se está comprometiendo más para Dios. Pero eso es parte no es tomar algo del hombre, ¿no? Sería algo... No, o sea, no lo estoy tomando en el sentido de que no, pero en un sentido que ella está tomando la posesión para entonces ella tomar la autoridad. En ese sentido. Entonces ahí es donde va uno menguando. Y yo no estoy diciendo que somos machistas, para que no vayan a malinterpretar los varones. No, sino que están tomando una posesión. De lo que no hacemos. De lo que nosotros debemos de hacer como varones. Porque nosotros somos los guías, somos los protectores, somos los proveedores, somos los que tenemos que dar al frente de cualquier circunstancia. Por ejemplo, podemos verlo muy a menudo. Hay un problema y a la primera que echan enfrente es a la mujer. Y no debe ser así. ¿Él lo hizo Adán? ¿Verdad? Y no debe de ser así. O sea, si hay un problema, el que tiene que salir al frente es uno. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Claro que hay momentos en cual uno no puede enfrentarse, ¿va? Pero se ha llevado el punto del estancamiento de que la mujer es la que, como el hombre anda cansado, como el hombre trabajó todo el día, como el hombre tiene que hacer esto, como aquí déjenmelo, no me lo toquen, ahí es el único que provee y es donde está cayendo el hombre en el error. ¿Por qué? Porque cuando da el extra, las cosas se anivelan. Okay. Entonces tú estabas diciendo, o sea, como lo decíamos ahorita, o que Adán lo hizo, o que cuando Dios le preguntó a Adán, o que en dónde estabas, qué has hecho, o que lo primero que él le dice, pues tú me diste esta mujer, o que insensata que me hizo caer, ¿no? O que, por decirlo así, ¿Sí? O que le echó la culpa y lo seguimos haciendo ahora buscando un más a menudo. Muy bien, está interesante la plática, vamos a ir a un corte, y ahorita que regresamos vamos a hablar acerca de qué es lo que debe de estar haciendo la iglesia con el varón y qué es lo que el varón debe de estar haciendo hoy día.
¿Qué es lo que es importante para ti, para que recibas lo que Dios quiere que tengas? ¿Ok? Regresamos en un minuto. Prepárate para ser testigo de distintos largometrajes, en donde no solo encontrarás acción, drama, comedia y documentales, sino que también encontrarás un mensaje increíble que edificará tu vida. No te lo pierdas, aquí en CCBM Broadcasting. Ven y diviértete con nosotros, donde te la pasarás súper padre y aprenderás a conocer más de Jesucristo. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Regresamos con ustedes una vez más. Estamos haciendo aquí un desbarajuste. Y conocemos un desbarajuste de que le queremos echar la culpa a la mujer y disculpar al hombre, o echarle la culpa al hombre y disculpar a la mujer. Pero en realidad a lo que queremos centrarnos, aquí es, ¿qué es lo que la iglesia debería de estar haciendo para que el varón se interese una vez más en la iglesia? Si lo podemos decir así. ¿Qué es lo que tú piensas, como pastor, como guía de la iglesia, que se debería de estar haciendo para que el varón, pues sí, lo voy a decir así, regrese o tome una vez más el compromiso? Está buena esa pregunta. Está buena la pregunta. Está buena la pregunta. Creo que lejos de actividades, lejos de hacer tantas cosas que se pudiera hacer, congresos, creo que al hombre se le tiene que enseñar su postura. Su postura. ¿Cuál es la postura del varón? Y la Biblia nos habla plenamente de eso. O sea, sin duda. No porque trabajes vas a descuidar esto. No. Tienes que tomar tu postura que debes de tener. Y en eso lleva al hombre espiritual. Cuando hablo del hombre espiritual es que volvemos otra vez a lo mismo. Lectura, la oración, la consagración, el ayuno, el poner por primer lugar. Eso es lo que voy a tener que decirlo. A Dios por sobre todas las cosas. No hay otra. Porque si pone por primer lugar los hijos, la esposa, el carro, la casa, se desvía del objetivo o de lo que Dios ha preparado para él. Cuando nosotros buscamos primeramente el Señor, lo demás se va a componer. Porque hay congresos, hay reuniones, pero todo vuelve a la normalidad para ellos. O sea, el compromiso con Dios, el buscarlo a Dios, es que esto es algo muy personal. Porque la iglesia puede hacer muchas estrategias, pero aquí el asunto es personal. Dios está ahí, el Señor está hablándole al corazón, pero en la disposición, el querer, el tratar de cambiar o el querer cambiar, eso es lo que está haciendo el obstáculo para no retomar la posición que debe tomar el varón. Y ese es ahí donde hemos estado cayendo. Porque hay muchos, hay movimientos, hay congresos de varones. Sí, el congreso muy bonito, llega a la casa y le dice, amor, vieja, como le quiera decir a la mujer, al hijo, y te amo, hijo, y todo, pero ¿y más adelante? ¿Qué pasa? Al siguiente día. Al siguiente día, es más, hasta el mismo día que regresa, empiezan los problemas. Es ahí donde está cayendo el hombre, hablando
masculinamente, estamos cayendo en el error, que no estamos comprometidos con Dios. Ok, dentro de ese compromiso, que está aquí hablando mi hermano, a mí yo me preguntaría, ¿cómo puedo iniciar ese compromiso? A mí ya soy cristiano, ya recibí a Cristo, he estado en la iglesia, pero pues así como que me están pidiendo demasiado, ¿no? Sobre todo, ¿verdad? Porque eso de que no, que ayuno y oración y estudio, pues, ¿y a qué hora hace fútbol o a qué hora los amigos? ¿Qué es? Y si quiero hacerlo, la pregunta sería, ¿o me tengo que forzar a hacer eso? ¿O tiene que salir? ¿Cómo salir de ese pensar o quitarnos ese pensamiento de que tengo que ser forzado a hacerlo, ¿no? O me tengo que forzar el querer hacerlo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Forzar, creo, es una palabra que no va a encajar con nosotros. Esto tiene que ser voluntario. Depende de tu situación, es lo que tú vas a emprender. Pongo mi vida en particular. Yo lo tenía todo, pero estaba vacío. Estaba vacío, no había nada en mí. Yo deseaba tener lo que hoy tengo en mi corazón, paz, tranquilidad. No tengo, pero yo sé que Dios me va a suplir. O sea, la confianza, la plenitud de La que... fe. La fe de que Él va, esa fe. de que Él va a suplir. Y mi esposa es testigo de grandes cosas, ¿no? que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Porque yo lo hago no porque quiera abusar de la fe, sino que yo quiero poner en práctica la fe. No una fe ficticia, sino una fe real. No tengo, pero Dios va a proveer. Cuando empezamos la iglesia, cuando empezamos el lugar donde estamos, ahí empezamos a experimentar un poco la fe. No teníamos y de repente proveía de un lugar que ni de cristianos eran. O sea, eran otras personas que no son parte de ser cristianos, ¿no? Cuando hablamos de ser cristianos es que son cristocéntricos, que realmente están fundados en la roca que es Jesucristo. Y ahí personas que no eran ni de la iglesia proveían para las necesidades de la iglesia. Y mi esposa decía, wow, o sea, esto es impresionante, ¿no? Como una persona que no es de la iglesia viene y provee, y los que son de la iglesia no proveen. No proveen. Entonces, en esa temática, podemos también decir que, pues, ¿cómo te lo puedo poner? Que es una gran problemática dentro de la iglesia, que la iglesia no está siendo un ejemplo para el varón, también podríamos decir eso. Lo digo porque siendo pastores teniendo iglesias, yo pienso que también tiene mucho que ver, así como somos la cabeza de Cristo y Cristo es nuestra cabeza, pero si vemos nuestra cabeza, somos un desastre dentro de la iglesia. Pero cuando digo un desastre, es de que si tú no eres un ejemplo como iglesia o como líderes dentro de la iglesia, pues es obvio que va a recaer en el no tener un liderazgo de varones como tal. No, porque si vemos a la iglesia que se separa, que no hay una unión como tal, que hay una competencia abismal entre iglesias, de a ver quién tiene más, quién tiene menos, quién es más jefe que el otro. ¿No piensas tú que eso tiene también mucho que ver con la actitud del varón? Vamos a ponerlo así. Yo siento que a la mujer como que ella estaba tratando de ganar un terreno, que Dios siempre le ha dado, ¿no? Pero Claro. lo trata de ganar porque se sentía marginada o la tenían marginada en una forma o otra, pero al mismo tiempo ha llegado el momento en el que ella se siente que si no hay una organización como tal dirigida por el varón, pues ella lo tiene que hacer, tiene que cumplir el cometido que Dios nos ha dado, ¿no? Dios le dijo a los apóstoles, a sus discípulos,
Ok, ir y proclama el evangelio, ¿no? Habla de mí, haz discípulos de hombres, ¿no? Bautízalos. Pero en realidad no se está haciendo, ok, y no se está haciendo, yo siento, porque la iglesia se ha encerrado en el yo soy, ok, lo que precisamente hizo que Satanás se cayera, ok, de la presencia de Dios. Ok, y cuando digo el yo soy es de que, pues yo soy el pastor, yo soy el que llevo las riendas y que nadie se me acerque, ok, y que la iglesia en lugar de promulgar un liderazgo, ok, masculino, está promulgando un liderazgo de competencia en el que a ver qué iglesia es más grande, qué iglesia hace más, y no les importa a las iglesias que están alrededor. ¿No crees que eso influye mucho en la actitud del varón hoy día? Pues creo que en su totalidad, ¿no? Influye. El mismo apóstol Pablo lo pone y dice, sé ejemplo, le dice a Timoteo. Y cuando dice sé ejemplo, es que nosotros tenemos que ser ejemplo. Y lo que usted dice, la competencia, el yo, creo que estamos fallando en ese sentido. ¿Por qué? Porque realmente podía decirlo en cierta manera, quizás podía haber una competencia. Se oye feo, pero a lo mejor quizás podría ser la realidad. Pero Y yo es ahí que- donde el varón dice, ¿para qué si aquel dice esto y aquel dice el otro? Es lo que digo, No en llegan a la realidad, unidad como dice la sí, escritura, ¿no? Llegar a la yo unidad. creo que no es un quizás. Yo creo que hay una competencia Hay muy una grande, competencia, muy grande. lamentablemente. Pero fíjate, vamos aterrizando un poco, sabemos que se nos va acabando el tiempo, pero tú como pastor, ok, viendo todas estas problemáticas, uy, se me anda cayendo aquí la silla, ok, la pregunta sería, ¿qué piensas tú que la iglesia debería de hacer para solventar eso? La iglesia. ¿O cuál sería la solución? Porque pues el pastor, la iglesia son los que tienen que poner pues dar el paso, El ¿no? paso, sí, como ¿Qué iglesia, soluciones podemos dar? pues la solución, creo yo, en lo particular, varón que llega a ir enseñándole realmente su postura, ¿no? La postura que debe llevar y el compromiso que va a asumir. Y no el compromiso que muchos lugares tienen y que hay que para esto y para... No, no, no. Dejando de eso, de la provisión. Creo el compromiso que tiene que ser a la estatura de Cristo. Que tiene que tener esa postura, que tiene que tener esa capacidad, porque Él le ha dado la capacidad, Él nos ha dado y nos ha dotado con las capacidades. Y creo la iglesia está fallando en esa área. Está, como dice un escritor, estamos desatendiendo al Señor de la casa por atender la casa. Lamentablemente muchos pastores que, perdón, vea que lo diga, No, que sí atendemos más la iglesia que las necesidades de los que están en de la los que iglesia, están en la iglesia, de los que forman la iglesia. de los que forman el círculo. Y tenemos que ir formando. Esa es una de las dificultades que tiene la iglesia, porque hay muchos paradigmas, hay muchos pensamientos. Y creo yo que el ir formando, como el apóstol Pablo formó a sus discípulos, los formaba conforme a su imagen, ¿verdad? Y decía, porque pues he aquí, ¿verdad? Yo soy la imagen de Cristo, el mí. Entonces, ahí es donde tenemos que ir luchando contra eso. Entonces podríamos decir, que no en una forma de cortarte o nada por el estilo, yo pienso que podríamos decir que una cosa primordial que debe de empezar a hacer la iglesia es empezar a instruir al varón. No decirle lo que quiere oír, no decirle cuánto le va a dar Dios, pero instruirlo en qué es lo que ha perdido en su camino con Cristo. ¿Estás de acuerdo? Está dando un punto muy exacto. Decirle al varón
lo que, tanto como lo que ha perdido por lo que ha tomado. Porque lo que ha tomado no tiene sentido en lo que va a venir. ¿Por qué lo digo? Porque a veces por ahí dicen, andamos tras los centavos y dejamos ir los pesos. Entonces, estamos en ese batallar. Formarlos, instruirlos, decirle, esta es tu postura, esto es lo que tú debes de proveer, esto es lo que es para ti, y lo demás el Señor te lo va a añadir. No decirles, si tú estás aquí, vas a ser el mejor, no. Porque sabemos que ante los ojos de los hombres, pues nunca vamos a ser tales, ¿va? Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿tú dirías que hoy en día. debemos de instruirlos o que en quién son en Cristo? Sobre todo, ¿Cómo deben de regresar a Cristo? indudable. Que no hacer un cambalache, pero ¿cómo debo de No. regresar? O sea, mucha gente, muchos varones, creo yo, no sé, ¿va? Ojalá y quisiera estar en un error, pero muchos están porque Dios les va a dar. Y Claro. le estoy hablando lo material, lo cual en su momento deja de existir. En un momento, rápido. He visto hombres que han tenido mucho y de repente ya no tienen nada. Fíjate que es muy cierto eso y pues se nos empieza a terminar el tiempo. Necesitamos más tiempo para poder sé, ver que todo sí. esto. Okay, Muchos pero puntos. vamos a estar comprometiendo a mi hermano pastor a que regrese para que sigamos hablando de esto. Con gusto. Okay, pero a mí me gustaría en una forma que tú les dijeras, a nuestra audiencia, que principalmente vamos a decirlo del varón, por eso se llama Hombres en Guerra. ¿Cómo debería el hombre en guerra asumir su posición de guerrero? ¿Qué es lo que perdió y qué consejo tú le das a él para que vuelva a asumir? No con la esperanza de obtener, pero con la esperanza de ser. No sé si me explico. No con la esperanza de obtener algo, pero con la esperanza de ser lo que Dios quiere que seas. Muchas veces ya no lo creemos hoy día. El que Dios quiera que seas algo, o tú dices, no, pues ya estoy muy fuera de eso, ya no me interesa. ¿Qué es lo que tú le aconsejarías a nuestra audiencia como varones? ¿De qué pasos deben de tomar? Tanto al varón como a la iglesia. Sí, la escritura es muy clara, dice la escritura, portaos varonilmente y esforzados. Portaos varonilmente y esforzados. Que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primera los Corintios 13 y 14. Primera Corintios 13 y 14. 13 y 14. Sí. Y nos damos cuenta que no nos hemos portado varonilmente y no nos hemos esforzado. Y creo yo en estos tiempos, es el tiempo que se tiene que esforzar el varón para ser mejor delante de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas mejores delante de Dios, las cosas van a fluir diferente. Y yo creo centrarlo en todo esto es darlo todo a Dios. No hay otra, o sea, podemos dar estrategias, podemos dar movimientos y tantas cosas que hay hoy en día, pero si nosotros no nos esforzamos como varones y nos portamos varonilmente en nuestra postura, vamos a perder muchas cosas. ¿Y eso qué sería? Miren, hablar de eso, también se puede malinterpretar, pero así en corto, nos queda nada más un minuto, así sería, ¿qué es lo que significa portarte varonilmente? Tomar la posición que Dios te dejó como patriarca de la casa, que seas el proveedor, pero que no desatiendas al Señor, que atiendas tu casa y que proveas para la casa del Señor. O sea, llevar una vida equitativa en las cosas, en tu diario vivir, tanto como en las cosas de Dios, dando una prioridad en el punto necesario que es para Dios. ¿Sí? El portarse varonilmente es no tener como dice la escritura, no ser de doble ánimo. Ahorita sí, mañana no. O sea, el varón es firme como el antepasado. Dabas tu palabra y eso se cumplía.
Es una parte de ser varoniles. En nuestra comunidad, lo que viene siendo nuestro norte, el peso de la palabra del hombre pesaba cuando decía sí o cuando decía no. Esa es una postura varonil. Y no estoy diciéndole machista, sino varonil, no más. Entonces estamos hablando que cuando decimos varonil, para que todos tengamos un entendimiento, no estamos hablando machista. machismo. No, Ok, no, no, machismo. Estamos hablando de que cuando tú eres un varón de Dios y tú te preocupas por las cosas de Dios, Dios te va a guiar a ti en cómo sostener, tratar, amar, guiar a tu esposa, a tus hijos, etcétera, y ser una familia en conjunto. Okay, que sea sumisa a tu esposa no significa que acate todas tus órdenes. El que sea sumisa significa de que va a ser una ayuda idónea para ti. Pero quiero decirte esto antes de terminar. Okay, para ti, mujer, okay, tú eres preciada en los ojos de Dios. Y Sí si es. alguien fue galardonada, okay, en Cristo, eres tú. Okay, pero con eso vamos a tenernos que retirar. Okay, vamos a darle gracias a Dios por haber estado aquí. Okay, recuerda que estamos en YouTube y en Facebook y puedes entrar a nuestra página web. Okay, y esperamos, Alfredo, te comprometo a un programa más con nosotros Cuando para guste. que hablemos más acerca de esto y aterricemos la posición del hombre en la iglesia. Dios me los bendiga, Alfredo, Dios te bendiga. Gracias, Y nos pastor. vemos el próximo programa. Dios los Bendiciones. bendiga.